Bienvenido al capítulo 2 del curso Así que querés publicar un libro. El capítulo 1, el anterior, fue la bienvenida, una introducción al curso. Y en este capítulo vamos a conversar sobre para qué podemos publicar un libro, para qué nos sirve, qué queremos lograr con él. ¿Empezamos? Antes, igual de empezar, quiero matar la excusa principal. En mi experiencia de docenas de personas que se me acercaron contándome que querían publicar un libro, la mayoría, cuando me planteaban un problema, un motivo para no hacerlo, era una excusa. Era algo que no es tan importante. La mayoría lo que me decían es, pero yo no sé escribir, yo no voy a poder escribirlo. Quiero, pero no puedo. ¿Te imaginas publicando una canción tuya, si no sos cantante ni músico, en Spotify, sin haber tomado clases nunca, sin haber practicado nunca? Tal vez, quizás querés correr una maratón mañana. Nunca corriste, pero mañana vas a correr una maratón. Con escribir pasa algo muy curioso, que es de las pocas cosas que creemos que sabemos, aún sin saberlo. Es de las cosas que uno no dice voy a aprender a escribir para escribir, porque ya con saber las letras, las palabras, los signos de puntuación, creemos saber. Y no estoy hablando de aquellos que tienen errores de ortografía o de semántica, que usan dequeísmo o elqueísmo o alguna otra cosa así. No. Estoy hablando de que escribir es distinto que escribir. Aprendemos de pequeños y de adolescentes a escribir para poder comunicarnos, pero no aprendemos a escribir libros, a escribir textos, a escribir profesionalmente. Es lo mismo que aprender a escribir, a caminar y pensar que porque sabemos caminar podemos correr una maratón. Es una paradoja que se da constantemente. Nadie iría a correr una maratón o hacer un concierto de piano sin haber estudiado antes. ¿Por qué pensamos que tenemos que poder publicar un libro sin saber escribir antes? Entonces, hay varias soluciones a esta paradoja. La primera es: a escribir se aprende. Cuando a mis 22 años yo era periodista, mis artículos eran mediocres, eran comunes, eran, viéndolos ahora, malos. En aquel momento me parecía que tal vez eran muy buenos o que descubría cosas geniales, pero viéndolos ahora no me gustaban para nada. De hecho, en el capítulo anterior te conté que tiraría mi primer libro a la basura, que publiqué en el 2012 con todo el amor y la pasión del mundo y convencido de que estaba genial. Entonces, a escribir se aprende practicando, escribiendo. Lo primero que hay que hacer si querés escribir un libro es escribir. Entonces, cuando alguien me dice, Leo, quiero escribir un libro, pero no sé si puedo, mi respuesta automática es: empezá a escribir ya. Todos los días escribí un ratito. Escribí, en general se cuentan palabras en Estados Unidos, caracteres en Latinoamérica. Escribí 3.000 caracteres por día, que serían unas 500 palabras aproximadamente. Es poquito, son 3 párrafos, 4 párrafos. Escribí un poquito, escribí. No escribas con la idea de publicar, escribí con la idea de practicar. Entrenalo. Anda a un taller. Lee. Desarrolla tu capacidad de aprender de otros. Pero la excusa no sé escribir viene de esta idea de que, como sabemos escribir, digamos, con la mano, con una máquina, deberíamos poder escribir un libro. Es muy distinto escribir para publicar que escribir para mandar un WhatsApp. Súper distinto, no presupongamos que es lo mismo. De todas maneras, para matar esa excusa definitivamente, hay una alternativa que muy, muy clara, que al principio era como escondida y hoy es mucho más abierta, que es la idea del ghostwriting. Hay gente que escribe por vos. Hay gente que, de hecho, conozco libros,
por ver tantos libros, entrené un poco el músculo y muchas veces tomo un libro en la librería, lo abro y me doy cuenta de si fue un libro dictado a otra persona o si fue un libro escrito directamente por otro. Conozco un autor que escribe el índice de lo que quiere publicar, investiga un poco la bibliografía, pero no toma ideas, sino que comparte junto con el índice la bibliografía, se lo da a una persona, siempre al mismo, y esa persona escribe los libros. Claro, escribe un libro, el libro termina publicándose. De hecho, este autor ya publicó 5 libros así. ¿Qué pasa con el libro? ¿Qué pasa con la voz, con el tono del libro? Y termina siendo el del ghostwriter, del escritor. Entonces, acá podés ver en el gráfico la idea de, por lo menos mi opinión, de la calidad final de un producto, de un libro. Si lo escribe solamente el ghostwriter, probablemente esté bien escrito, cumpla un montón de cosas, pero no va a tener tu magia. Va a ser igual a otros libros. Los ghostwriters no son exclusivos. Si yo contratara uno, no sería solamente mío. Trabajaría para otros escritores. Imagínate después los 2 libros, el mío y el del otro escritor, con el mismo ghostwriter detrás, en la librería. Y tendrían cosas parecidas. Imagínate dándoselo a uno de estos softwares de machine learning que ya existen, que leyendo, interpretando un texto, te pueden decir el autor. Eventualmente se darían cuenta de quién fue el que escribió realmente esto. No digo que está mal. Hay gente que prefiere 100% el modelo de tercerizar todo, tal vez porque valoran muchísimo su tiempo, o tal vez porque desvaloran muchísimo su capacidad de escribir. Pero es una forma. Podemos delegar 100%. El problema de esto es que en la calidad final perdemos nuestra voz. No somos nosotros. Vamos al otro extremo del gráfico, el extremo izquierdo, en donde podemos hacer todo completamente solos. Acá, primer desafío es, ¿sabemos escribir o no? Ya te conté que yo pensaba que sabía escribir y no sabía. Fui periodista, publiqué un libro pensando que sabía escribir y fue todo, para mí, una experiencia, un fracaso. Ni fue buen periodista, ni mi primer libro fue bueno allá en el 2012. Ahora, de hecho en ese primer libro, después te voy a contar, tuve un poquito de ayuda, pero no mucha. Para mí, se maximiza la calidad en esta curva, ¿dónde? En el punto de inflexión, arriba de todo, en donde haces una combinación entre solo y ghostwriter. ¿Y cuál es esa combinación? Es escribir uno y conseguir que alguien le edite, pero alguien que edite con una intensidad e intención distinta a la gramática, semántica y ortografía, con alguien que edite como representando al lector, diciendo esto aburre, esto no se entiende, me gustaría saber más de esto cansa, no solamente esta frase es muy larga, sino evaluando el contenido y punteando dónde profundizar. Así lo trabajo yo. Todo lo que yo escribo es revisado por alguien con esa intención, con ese objetivo. No solamente que esté bien escrito, sino que sea interesante, instructivo, etc. Mucha gente me dice que, cuando quiere escribir solo, lo que le pasa es que no sabe escribir, pero otros me dicen, me bloqueo, no puedo, me siento en la hoja en blanco, me congela. Y es algo que escucho bastante y es interesante porque cuando yo empecé a escribir, escribía casi todo por gusto. Yo tenía mi empleo y escribía como para construir mi marca, pero me gustaba, lo disfrutaba. Y en algún momento se volvió un hábito, una rutina, un trabajo. Y me pasó también de estar frente a la hoja en blanco y decir, ¿y qué hago ahora? Y fue muy interesante el proceso porque siempre encontraba la vuelta. Hubo épocas en donde yo publicaba un artículo por semana y tenía, 7, 8 artículos ya prescritos para las 7 semanas siguientes. Pero era gracioso porque después de una época así de vacas gordas, llegaba una época en donde tenía tal vez otros trabajos, tenía que dar conferencias o muchas otras cosas y me desesperaba. Yo publicaba los fines de semana
Y llegaba el viernes a la mañana y no tenía nada. Y mi editora me preguntaba, Leo, ¿tenés algo para que vayamos revisando? No, y me trataba de ayudar y yo no quería que ella vaya más allá de revisar lo que yo escribía. Entonces no podía ayudarme, estaba solo frente a la hoja en blanco. De una u otra manera, siempre pude escribir. Siempre pude publicar. Tal vez en algunos casos fue peor, tal vez en algunos casos corrí riesgos, pero incluso con esa intensidad de un artículo por semana, pude hacerlo. Por eso me encantó un día cuando escuché una entrevista a un autor que respeto muchísimo, Malcolm Gladwell, periodista y autor de libros de no ficción, que le preguntaron, bueno, ¿qué haces vos cuando te bloqueas? Cuando tenés un writer's block, bloqueo de escritor, de autor. Y él cuenta la historia de que empezó a trabajar en el Washington Post como periodista y que la primera vez que sintió que no podía escribir, que tenía un bloqueo, le dijo a su jefe, no me sale, no puedo escribir nada. Y el jefe le dijo, el diario va a salir mañana con tu artículo o sin tu artículo. Si querés tu trabajo, más vale que salga con tu artículo. Y Gladwell dice, a partir de ese momento nunca más tuve un writer's block, nunca más tuve un bloqueo. Lo que yo aprendo de eso, que lo asocio con lo que me pasa a mí, es una cuestión de decisión escribir o no. Después veremos si la calidad es buena o no. Pero la decisión de escribir es propia, es ser protagonistas y hacernos cargo de que queremos avanzar con esto. Entonces, ya a escribir todos los días si tu objetivo es publicar un libro. No importa si está bien o está mal, a escribir. Habiendo quitado del medio esta excusa para no avanzar, vamos a ver los motivos para sí avanzar. Hay varios motivos que pude rescatar de todas las conversaciones e incluso de mis motivaciones a lo largo de los años que llevan a la gente a querer publicar un libro. El más divertido, el más atractivo muchas veces es el dinero. Yo voy a publicar un libro para ganar dinero. De hecho, mucha gente me dice, lo voy a hacer autoeditado para ganar mucho dinero y no solamente el porcentaje que la editorial me pagaría. Y digo que es más divertido porque me parece totalmente ciego a la realidad. Como te decía en el capítulo anterior, en Estados Unidos, un mercado muy grande, con mucha población, mucho más consumista, en promedio se venden 500 ejemplares de cada libro. ¿Cuánto dinero podés ganar? Suponete que publicás con una editorial y ganás el 10% de un libro de $10, $1 por libro. $500 es lo que en media se gana. Pero eso es en media. Ahí está promediado Stephen King, está promediado Harry Potter, está promediado 50 sombras de Gris. Tu libro, lo más probable es que no venda más de 500, sino menos de 500. Entonces, mi primera conclusión acá es que si buscas ganar dinero directamente con el libro, no es el camino. Gracias por participar. Hay que buscar otras motivaciones. La segunda, muy interesante, es que escribir un libro, publicarlo, es un desafío. Es algo, nuestra infancia, adolescencia, tal vez en la universidad, estudiamos de libros que escribieron otros. Los admiramos casi en secreto, no a todos, pero muchas veces dijimos, wow, qué bueno, qué coraje, qué valor, cuánto valor que da. Encontramos un aporte que nos parece admirable y nos parece difícil, algo casi imposible. ¿Cómo hizo para hacer esto? Es interesante, a mí me motivan los desafíos. De hecho, es gracioso porque, seguramente más adelante te voy a contar ejemplos en donde cuando alguien me dice que no se puede hacer algo, yo trato de hacerlo. Entonces, en este momento te digo, no podés publicar un libro. Bueno, mucha gente reaccionaría diciendo, te voy a demostrar que sí. Me parece genial como motivo para publicar un libro el desafío, el querer lograr algo difícil, como la maratón o como el concierto de piano en un teatro. Otro motivo interesante para publicar un libro es que tenés un mensaje para transmitir. Tenés algo que merece ser transmitido, merece ser compartido. Una idea, una experiencia, algo que te haya pasado que quieras que los demás sepan
que vale la pena que lo sepan. Es interesante porque probablemente casi todos lo tenemos. Mi primer libro fue eso. El resumen de mi primer libro es: tuve una vida súper interesante que cuando te la cuente te va a ayudar a que tu vida sea más interesante. Lo gracioso es que tengo en mi biblioteca una sección de libros con esa misma lógica. Óperas primas de muchos autores, de muchas personas que dijeron lo mismo. Nada, te tengo que contar mi vida, no sabes lo divertida, interesante y nutritiva que te va a ser para que tu vida sea mucho mejor. Te tengo que pedir disculpas, tu vida no es tan interesante. Por lo menos la mía no lo es y la de los que leí no lo es tampoco. Entonces, si tu idea es transmitir un mensaje, yo trataría primero de validarlo, de testearlo, de ver si realmente es tan interesante. Hay muchas formas, después vamos a compartir algunas con respecto a las ideas, pero perdón que sea un poco así duro, pero tu vida es muy interesante para la gente que te quiere, la gente que está cerca, la gente que la siguió. Pero todos tenemos vidas interesantes, igual de interesantes. Todos. Hay que encontrar la combinación entre lo interesante de tu vida con lo que puede aportar a otros, con la forma fantástica de contarlo, porque si no está contado bien, tampoco es interesante. Hay vidas poco interesantes bien contadas son súper interesantes. Entonces, tenés un mensaje, tiene que ser un mensaje concreto, algo importante, que no necesariamente es, o probablemente no sea, mi vida fue interesante, te la voy a contar para que la tuya lo sea. El cuarto motivo, distinto, es la idea de que publicar un libro permite conectar con otros. Permite, a través de lo que cuentes, sea de no ficción o de ficción, incluso tu vida, tu biografía, permite que otros sepan de vos, sepan qué pensás, sepan cómo escribís, sepan qué querés contar. Y genera realmente un rapport, una conexión virtual primero, unilateral al principio, pero que muchas veces termina siendo como una puerta que se abre y se convierte en una conversación. Un caso muy interesante de esto es cuando mucha gente, me acuerdo, fui a una capacitación después de publicar Soy Solo y era en un campo y llego con el auto y alguien me dice el 208 y yo me sorprendo y digo, sí, es mi Peugeot 208. Sí, pero es del que hablas en el capítulo Soy Solo, del libro Soy Solo. Claro, sí, ahí cuento que dejé de tener un Audi y pasé a tener un 208 porque no quería un Audi, no le veía sentido, cierto. Pero de alguna manera hace que otras personas te conozcan y que sea el diálogo más fácil. Si uno quiere construir confianza con otro, está bueno abrirse y contar. Importante para esto, por lo menos a mí me funcionó mucho, mostrarme vulnerable. Mostrar mis errores, mostrar mis emociones, no mostrarme perfecto, porque si uno se muestra perfecto, no genera esa conexión que uno está buscando en este motivo. El quinto, y este es probablemente que está más de moda y probablemente es uno que te motivó a hacer este curso en este momento. Quiero construir mi marca y un libro es un vehículo para construir la marca. Como dije antes, a veces te van a presentar como autor de y va a ser más importante que tu doctorado o que cualquier otra cosa que hayas hecho. Es verdad, un libro ayuda a construir la marca. No siempre, pero suele ayudar. De hecho, en mi libro La venganza de los nerds no aportó nada a mi marca en aquel momento. Hoy aporta, porque como hablaba antes de vulnerabilidad, es un fracaso y hablo de mis fracasos y sirve para alimentar la imagen que estoy construyendo. Pero no es fácil, habiendo tantos libros, tanta gente queriendo construir su marca con un libro, no es fácil construir la marca con el libro. Es un medio, pero quiero aclarar que hay que trabajarlo bien y en este curso vamos a ver algunas cosas para hacer eso bien, para que funcione como un vehículo para la marca.
La frase de José Martí, tener un hijo, plantar un árbol, escribir un libro. Suelo equivocarme de decir tener un árbol, plantar un hijo. Escribir un libro siempre lo digo bien. Esa frase habla en los 3 casos de qué vamos a dejar al mundo. ¿Cuál es el legado que vamos a dejar? Y claro, muchas veces, a cierta edad sobre todo, empezamos a pensar, un día nos vamos a ir, quiero que el mundo tenga esto, quiero que esto quede grabado para no haber estado en vano, ¿no? Es una motivación altruista y egoísta al mismo tiempo. Quiero que el legado sea mío, no estamos publicando una idea anónima, sino que queremos publicar el libro de Leo Piccioli. Válida 100% como todas las demás. Interesante, aunque desafiante, porque 7.500 millones de personas. Y probablemente todos de una u otra manera quieren dejar un legado. Y la séptima, tal vez no sabes lo que quiere decir FOMO, son iniciales, es Fear of Missing Out, miedo de quedar afuera. Y esto es algo que yo evidencio con un ejemplo que fue gracioso. A mis 45 más o menos, me acuerdo un día que fui a una librería a ver libros. Es un hábito que tengo, me gustan mucho los libros y habitualmente voy y los miro tanto desde el punto de vista del contenido y de los títulos, pero también desde un punto de vista de retailer, de haber vendido productos en tiendas y tratando de entender qué rol juega cada uno, cómo les va, cómo se muestran, etc. Y esta vez fui a la góndola que me interesaba, que en general es la misma, negocios, no ficción, etc. Y me encontré con 3 o 4 libros de amigos míos de la escuela secundaria o de la universidad. 3 o 4 libros de esos habían sido escritos por personas que habían nacido el mismo año que yo, que habían estudiado conmigo y con quienes había compartido muchos años. Y dije, wow, están todos publicando libros, tengo que hacer un libro. Y te juro que sentí esa necesidad de publicar un libro. No fue automático que sentí eso y publiqué, pero me hizo preguntarme, conociendo a los autores, preguntarme qué los motivó, qué están tratando de hacer, qué están tratando de lograr. Tenía algunos que era político y que estaba tratando de construir su postulación. Otro que era un líder empresario que estaba construyendo su marca. 2 economistas que lo que querían hacer era un aporte. Otro también líder de opinión en general que estaba al mismo tiempo haciendo un aporte, compartiendo un mensaje, pero también construyendo su marca y su legado. Pero fue la sensación de me estoy perdiendo lo que están... O sea, están todos publicando libros, debería publicar un libro ya. Bueno, juega eso también en las emociones y la verdad es que yo lo sentí fuertemente y hoy también me pasa, hoy tengo mi libro al lado de algunos de ellos, tal vez le pase a algún otro, veremos si todos mis compañeros siguen publicando libros, pero es el 7º motivo que encontré para publicar un libro. Algo importante para tener en cuenta acá es que los 7 motivos van más allá del libro. El libro es un medio de comunicación. El libro es el vehículo para algo. Es el vehículo para un mensaje, pero además lleva ese mensaje para lograr dinero, transmitir propiamente el mensaje, construir una marca, evitar que te sientas afuera, para lograr un desafío, para generar conexión con los lectores o para dejar un legado. Punto. No es el objetivo publicar un libro. El libro queremos hacerlo por un motivo ulterior, algo que está más allá de eso. Me parece fundamental que en este momento hagas una pausa y te preguntes, ¿quiero publicar este libro para ganar dinero? ¿O en realidad es un desafío, me gusta competir conmigo mismo y si pudiera escalar el Everest lo haría, pero como no puedo voy a publicar un libro?
¿Tenés un mensaje que valga la pena compartir? ¿Tenés algo importante que decirle al mundo? O quizás querés generar una conexión, querés presentarte para abrir puertas y conversar y crecer de esa manera. O tenés planes para dar servicios, consultoría, conferencias o incluso ser político y necesitas construir tu marca. Tal vez te conectaste con la idea de qué va a pasar cuando no estés y querés que haya un legado, querés ser recordado gracias a, en parte, ese libro. O tal vez es la más superficial, pero válida igual. Miedo a quedar afuera. Todos lo están haciendo. ¿Cómo puede ser que yo no lo esté haciendo? ¿Alguna de estos 7 motivos te resuena? ¿Alguno te parece importante? En este momento te pido por favor que anotes, que escribas cuáles de los 7 motivos te llevan a vos a querer publicar un libro. Es probable que sea más de uno, pero estaría bueno igual que los ordenes, que digas cuál es el más importante y cuáles le siguen después. Vamos a usar esa tarea un poco más adelante. Tenemos entonces 7 motivos para publicar un libro. Excelente. Ahora, soy Leo Piccioli, soy peleador, no voy a dejar de serlo. Te voy a decir motivos para no publicar un libro. 3 motivos que para mí son muy importantes que tengamos en cuenta, que tenemos que luchar contra la idea de publicar el libro para que esa idea sea realmente sólida. El primer motivo, estás viendo en la pantalla un resumen de un libro. Durante 4 o 5 años estuve suscrito a esta empresa, si miras bien el año es 2008, a esta empresa que me enviaba 2 o 3 resúmenes de libros por mes. Me los enviaba inicialmente, para que te imagines de cuándo es, inicialmente en papel, por correo, después en PDF. Este es uno de los últimos. Y yo leí esos resúmenes y estaban geniales, eran fantásticos. En ese momento no me daba cuenta, pero después empecé a entender por qué publicar un libro si se puede publicar un resumen. Así pensé que si tenés una idea, imagínate escribirla en 8 páginas. Ahora, imagínate ir a una editorial y que la editorial ve la idea y dice, es genial, pero la única forma que tengo de publicarla es haciendo dinero, es ganando dinero. Y la única forma que tengo de ganar dinero es si de 8 pasamos a 300 páginas para poder convertirlo en un libro, vender el libro y ahí gano dinero yo editorial y te puedo pagar tus regalías. Se publica el libro, mucha gente lo compra, la editorial gana dinero, pero otros, en vez de comprar ese libro, compran el resumen del libro de 8 páginas. Nuevamente, tenemos 8 páginas. Empezamos con una idea de 8 páginas, la alargamos a 300 y la achicamos a 8 páginas de vuelta. Es absurdo. Esas 292 páginas eran basura, no hacían falta, eran una pérdida de tiempo en donde la atención es el bien más valioso que tenemos los seres humanos. Darle 292 páginas de más en mi cabeza es ridículo. Esto lo entendí con el tiempo, también leyendo mucho, leyendo libros que podrían haber sido mucho más cortos, libros que sobreexplican o que repiten una y otra vez, que tal vez es un método pedagógico para que el otro entienda mejor, pero desde mi punto de vista es como una conspiración en donde tenemos una idea, las imprentas y las editoriales quieren ganar dinero, la imprenta es el mayor ganador de dinero con esto, y
se imprimen los libros, la imprenta cobra el 100% de lo que imprimió y después nadie los compra, o los compran poco, o leen el resumen directamente. Entonces, para mí, un motivo para no publicar un libro es que lo que tenga sea simplemente una idea de 8 páginas. Si es una idea de 8 páginas, que sea una idea de 8 páginas. Después vamos a ver cómo podemos lograr nuestros objetivos a pesar de usar una idea de 8 páginas y no un libro. Pero no caigamos en la, entre comillas, trampa de las editoriales, en donde todo tiene que tener entre 250 y 300 páginas para ser vendible. Me pasó algo parecido con Soy Solo, en donde en alguna de mis presentaciones a una editorial, cuando soñaba con publicar, o en verdad soñaba con no publicar, pero mucha gente me insistía con que lo hiciera, esta editorial me dice: me encanta, pero estos son 3 o 4 libros. Y yo le dije: no, es uno solo. No. Tenés que expandirlo mucho para que sean 3 o 4 libros. Y ahí no había entendido esta lógica, pero ahora me hace todo el sentido. Ellos necesitan vender libros y como autor tenemos que entender que ese es su objetivo, punto. Que si no van a vender libros, no quieren publicarlo. Entonces una idea que no es librable, no es convertible en un libro, no les va a servir. El segundo motivo para no publicar un libro, y este es algo que a veces somos ciegos. Conté que muchos autores fueron a editoriales y les rechazaron el manuscrito. Me pasó a mí también. De hecho, hay un experimento que alguien hizo de enviar un bestseller cambiándole el autor como un manuscrito a una editorial que no lo conocía. Es un bestseller de Estados Unidos, enviarlo en Australia antes de que lo conozcan, hace unos años fue esto, para ver qué opinaban. Y dijeron: no me interesa este libro. Las editoriales tienen sus propios motivos para decir si les interesa o no. A veces es porque no tienen un lugar donde publicarlo, a veces es porque tienen demasiado para publicar. Pero solemos tener un sesgo, que es que cuando la editorial nos dice: tu libro no me interesa, tendemos a pensar que en verdad se equivocaron, que el libro sí les interesa pero no lo saben. Lo que aprendí con el tiempo, sobre todo con mi primer libro, es que cuando varias editoriales te dicen: no me interesa tu libro, es muy raro que el libro vaya a ser genial. La excepción a esta regla es cuando es un libro distinto, innovador, cuando es un Stephen King saliendo con libros de thrillers de terror que prácticamente no existían con ese estilo previamente. Pero ¿cuántos Stephen Kings hay? Entonces, si las editoriales no te quieren publicar el libro, tenés que entender por qué. Tenés que indagar por qué. Porque tal vez tienen razón. El tercer motivo para no publicar un libro, me voy a permitir hacerte trabajar un ejercicio en este momento. Te pido por favor que cierres los ojos y que te imagines publicando un libro. Te imagines el libro ya editado, impreso, en librerías. Y quiero que te imagines a una persona a quien no conoces, Mariana, que llega a esa librería, ve tu libro, lo ojea, lo levanta, lo da vuelta, mira otros libros pero vuelve al tuyo, agarra uno de los que están envueltos en plástico, lo lleva a la caja y dice: ¿cuánto es? Me imagino que tenés que estar orgulloso ahora. Mariana está comprando tu libro. Se lo lleva a la casa. Se tira en el sillón, pone un poco de música y empieza a leer. Empieza a leer. Y lo lee. Lee las primeras 10 páginas. ¿Cómo se siente Mariana? ¿Qué siente en este momento? ¿Tiene ganas de seguir leyendo? ¿O siente que tiene que leerlo porque lo pagó? ¿Está entusiasmada? ¿Está entretenida?
¿Está aprendiendo? ¿Qué siente? ¿Qué está pasando? Sigue leyendo. La ves a Mariana echada en el sillón. Tal vez lo hace en una sentada, tal vez lo hace a lo largo de 3 meses. Pero finalmente cierra el libro, lo termina y lo pone en la biblioteca. ¿Qué siente Mariana? ¿Qué aprendió? ¿Qué le dejó el libro? Seguís con los ojos cerrados y tratas de imaginarte a Mariana. ¿Está mejor que antes de tu libro? ¿Va a cambiar su conducta? ¿Fue feliz mientras lo leyó? ¿Le aportó algo? ¿Hizo tu libro del mundo un mundo mejor? Abrí los ojos, por favor. Esa es la pregunta clave. ¿Mejora el mundo tu libro? Y no estoy diciendo que cada libro tiene que ser una maravilla de aporte cultural. Simplemente un libro entretenido mejora el mundo, hace la vida más llevadera. Un libro instructivo mejora el mundo, hace la vida más culta o instruida o más fácil. Un libro instructivo y entretenido lo mejora también. Entonces hay muchas formas distintas de hacer ese aporte. Pero no publiquemos un libro que no va a dejar el mundo apenitas mejor que si no existiera. Si querés podés tomar nota de lo que te imaginaste de Mariana, porque probablemente te va a servir más adelante para pensar tu libro. Lo importante es que revisando los 7 motivos, pensando en Mariana, pensando en los motivos para no publicarlo, que te conectes con por qué querés hacer un libro. Que tengas muy claro el por qué. Porque si querés maximizar el dinero, hay que tomar decisiones distintas de si querés dejar un legado. Porque los libros son distintos según la motivación que tengas y tal vez la decisión es no publicarlo finalmente. Pero si lo vas a publicar, que sea con una intención de lograr un objetivo. Entonces, asegúrate de saber cuál es esa motivación. Bien, ahora sabemos cuál es tu motivación, sabes qué es lo importante para vos, qué es lo que buscas con el libro. Voy a hacer un último intento de convencerte de no publicarlo. Para mí es importante que el proceso de publicación de un libro sea tan... En verdad, para que el proceso sea exitoso, tenés que estar súper convencido de que vas a lograr lo que querés lograr, de que querés lo que querés querer y de que lo vas a lograr con el libro. Entonces voy a desafiar esas ideas proponiéndote alternativas a conseguir lo mismo, pero bueno, de otra manera. A veces nos ponemos objetivos tan ambiciosos como publicar un libro que ni siquiera los empezamos. Entonces quizás lo mejor es hacer cosas pequeñas que nos permitan llegar a esos objetivos y dejar el libro para más adelante. El elefante se come de pedacitos, ¿no? Primero un cachito. Entonces, bueno, creemos que el libro nos va a ayudar a ganar dinero. Hoy la tecnología nos permite ganar dinero de muchísimas formas con contenido. Un ejemplo clarito es yo podría estar haciendo un libro ahora sobre cómo publicar un libro y elegir hacer este curso, que tiene otras dificultades, tiene otros desafíos y otras capacidades, pero es una forma. Podrías hacer un curso, podrías publicar un artículo y venderlo en una plataforma online, podrías hacer un podcast en donde vendas publicidad, podrías hacer miles de cosas distintas en donde el dinero esté más cerca. El proceso de publicación de un libro, entre la idea y el primer pago de regalías, estimo que no debe durar menos de 2 años tu primera vez.
Después se puede acortar un poquito, pero entre el inicio y el libro físico en papel, 2 años seguramente. Y las regalías no van a ser lo que esperas, probablemente. Entonces, mi consejo acá es, si es por dinero, empecemos ya. Busquemos formas de ganar dinero con ese contenido. Vendamos suscripciones a nuestro newsletter. Vendamos revistas, artículos en revistas o en diarios o en otros medios online. Pero encontremos otra forma de ganar dinero partiendo el elefante en pedacitos. Con respecto al desafío, hay miles de desafíos posibles. Me gusta, no discuto mucho que quieras publicar un libro por el desafío que constituye. Sí discuto el hecho de que, ok, y cuando lo logres, ¿qué? Vas a buscar otro desafío. Pensá si este es el desafío que quieres elegir. Tal vez hay otros desafíos más con una relación costo-beneficio mejor, o que no le van a quitar el lugar a otros autores que sí quieren publicar un libro para transmitir un mensaje. Entonces también tenemos que tener eso en cuenta. La góndola virtual o física de libros tiene un límite. El tercer motivo para publicarlo, tenés un mensaje para transmitir. Ya te conté antes que tal vez tu mensaje no es tan valioso, entonces es muy importante testearlo previamente. Más adelante te voy a contar formas de testearlo, pero compartirlo públicamente, oral primero, después por escrito, en redes sociales, pedacitos, tal vez un artículo eventualmente, o incluso hacer un artículo sin firmar y compartirlo como si fuera de un autor. ¿Por qué es importante sin firmar? Porque la gente que está cerca tuyo te va a tender a cuidar. No te va a decir nunca, esto es una porquería. Te va a decir, me gustó. Aceptable. O te va a decir, está bueno, y no lo va a leer. Entonces, si es de un anónimo, tal vez tenés un poco más de honestidad ahí. Pero yo trataría de transmitir el mensaje de distintas maneras. Trataría de contar la idea. No hace falta un libro, hay miles de vehículos para hacerlo. Bueno, para lograr conexión, el libro es súper útil, pero es un medio bastante torpe. Tal vez alguien introvertido como yo lo puede pensar para eso, pero mi consejo es busquemos las conexiones más rápidamente. Puede ser ahora aprovechando las redes sociales o puede ser simplemente yendo a esos eventos que rechazamos a veces o simplemente almorzando en el trabajo con esa persona con la que nunca almorzarías. Eso genera conexión, haciendo preguntas honestas sin tratar de convencer a nadie de nada. Hay miles de maneras. Ahora, para la marca, el libro es realmente potente, ¿no? ¿Y qué podemos hacer en vez de un libro? Conozco gente que para construir su marca contrató una agencia de prensa y le dijo, quiero estar en la televisión. No, pero eso es no, quiero estar tu objetivo, te pago si me haces estar en la televisión. Y lo logró. Y sin libro se hizo famoso como consultor porque estuvo en la televisión. Otros lo hacen dando conferencias gratis en cada evento que se le cruza. Es una posibilidad. Yo crecí bastante a través de conferencias gratis antes de publicar mis libros. Entonces, la marca también puede ser compartir contenido online, un influencer de Instagram. En general construye su marca mucho antes del libro. Eventualmente publican un libro, muchos ya los he visto, pero la marca la construyen desde el compartir, desde el dar valor, sea lo que sea, y no estoy opinando sobre si dan valor para mí o no, pero si la gente lo sigue, dan valor. Entonces, la marca hay miles de formas distintas de construirla. El legado, bueno, volvemos a la frase de Martí, pero en verdad yo trataría acá de entender que todos dejamos un legado, que nuestra vida en sí, nuestra existencia, es un legado, que siempre dejamos cosas en los demás, que no nos enfoquemos en
construir un legado que sea un libro tangible. Que pensemos que el legado lo construimos todos los días con cada interacción. Cada vez que decimos por favor y gracias. Cada vez que preguntamos con honestidad intelectual al otro para escuchar qué es lo que piensa, qué es lo que opina. Cada vez que felicitamos a alguien. Cada vez que agradecemos a un profesor por lo que nos dio. Cada vez que hacemos algo con otros, estamos construyendo nuestro legado. Me preocupa que pensemos que el libro es el legado y perdamos de vista lo otro. Si yo tuviera que elegir, te recomendaría asegúrate de que todos los días estés construyendo ese legado. Que, al margen, es parte de tu marca también, ¿no? Fear of missing out. El miedo a quedar afuera. Hubo unos meses, hace un par de años, en donde el Bitcoin pasó de $3.000 por unidad a $20.000 por unidad, por este miedo de quedar afuera. ¿Qué pasó con los que compraron a 20.000? Porque si llegó a 20.000 es porque hubo gente que lo vendió a 20.000 y gente que compró a 20.000 en ese momento. Y la verdad que si uno necesitó el dinero y tuvo que venderlo de vuelta, perdió mucho dinero. Perdió mucho. Al momento de grabar esto está a $8.500 por unidad y pasaron 2 años ya. Entonces, ese fue Fear of Missing Out. Es comprar cuando todos compran. Entonces, ahí te diría, si todos tus compañeros de secundaria o de la universidad o tus amigos están publicando libros, publicar un libro no te hace uno más, no te hace igual a ellos. ¿No es que todos los demás publiquen un libro un buen momento para no publicarlo? ¿Un buen motivo para no publicarlo y para hacer algo distinto que te diferencie? Una sugerencia para pensarlo. Si realmente tenés miedo de estar quedándote afuera, tal vez podés conscientemente elegirlo y quedarte afuera y ser diferente. Porque al final, lo que la gente compra es eso. No compra un libro más, compra un libro diferente. No compra una marca más, compra una marca diferente. No compra un consultor más, compra un consultor diferente. Quería cerrar este capítulo sobre motivos para publicar y no publicar con mi experiencia con respecto a esos motivos y qué es lo que hice yo, ¿no? ¿Qué es lo que resultó? Mi primer libro lo quise publicar porque tenía un mensaje, porque para mí yo estaba convencido de que era muy, muy valioso lo que tenía para contar. Un poco me parecía un desafío, pero me parecía como algo natural después de haber escrito en un blog durante tanto tiempo. Y obviamente quería dejar un legado. La lógica de mi primer libro era, yo era muy tímido, ahora casi soy orador profesional y soy gerente general de una compañía. Nunca te rías de un nerd porque puede convertirse en tu jefe. Déjame que te explique si sos ese nerd, cómo hacerlo. Y era un lindo el mensaje, útil, necesario, pero el libro no era para mí gran cosa. Lo que finalmente aprendí y lo que finalmente hice y cómo construí mi marca, cómo transmito mi mensaje, cómo hago dinero, cómo me desafío, me conecto y estoy dejando un legado, es regalando contenido. El tema es así. Suponete que tenés una idea brillante, un concepto, una idea, algo que querés, de lo que querrías hacer un libro o un resumen de 8 páginas. La nutrís, la mejorás, la trabajás y decís, esto vale la pena que el mundo lo sepa. Es más, vale tanto la pena que deberían pagar para saberlo. Sos desconocido, entonces sabés que va a ser un trabajo publicar esa idea y que la gente lo compra. Entonces decidís hacer una locura. Decís, voy a regalar esta idea a las primeras 100 personas, a cambio de que me digan qué piensan, por ejemplo.
haces un documento PDF o como sea, lo compartís con 100 personas, 50 ni lo van a leer, pero 50 lo leen y 30 te dan su feedback. Y ese feedback te hace mejorar la idea, con lo que lo volvés a hacer y ahora se lo regalas a 1000. Y recibís ya no 300, no el 30%, sino que recibís 500. Porque la idea mejoró, la estás contando de una manera mejor. Y seguís así y parás en, no sé, 10.000 personas. En este momento me deberías estar diciendo, pero le estoy regalando la idea a todo el mundo. ¿A todo el mundo? 7.500 millones de personas. El problema de tu idea no es que no es lo suficientemente buena, sino que no se la mostraste a suficiente gente. Mostrársela a más gente la hace mejor, pero aparte, eventualmente, va a hacer que se la puedas mostrar a millones de personas. Y si la tasa de gente que compra tu idea es el 1%, si se la mostrás a 20 personas no lo va a comprar nadie. Si se la mostrás a 20 millones la van a comprar 200.000. El mundo es cada vez más grande y nos estamos permitiendo como humanos ser cada vez más distintos y así apreciar cada vez ideas distintas. ¿No te sorprende que haya gente que se reúna periódicamente a disfrazarse de personajes de Avengers o de superhéroes en general y a jugar a que son superhéroes? Y hace 50 años no había. Ahora hay productos para ellos y libros para ellos. Entre el crecimiento de la población y el crecimiento de la capacidad adquisitiva incluso de los más pobres, el mercado para cualquier idea, por más absurda que parezca, se sigue agrandando. Entonces, mi experiencia, yo no había entendido esto en ese momento, pero se basa en esta lógica de que va a haber gente que le va a gustar lo que yo cuento y va a haber gente que no. Si yo no se lo muestro a nadie, es empate, 0 y 0. Si se lo muestro a 2 personas, tal vez a ninguno de los 2 le gusta. Ahora, si se lo muestro a 2 millones, si a 10.000 le gustan, ya tengo el libro vendido 10.000 veces. Entonces, para mí la frase clave acá, y la uso mucho, así que si me escuchaste en algún otro lado, tal vez la dije, es valor, 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 te fajo. Te doy valor, te regalo valor, te vuelvo a dar valor y en algún momento te voy a cobrar. Pero al principio construyo mi marca y testeo la idea regalando contenido. En el camino construís una audiencia que es clave para publicar un libro. Terminamos así el capítulo 2 con no solo motivos para publicar el libro, sino también motivos para no hacerlo y alternativas para tratar de convencerte de que no lo publiques, sabiendo que si resististe este capítulo, el libro vale la pena ser publicado. Gracias.